Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos en este programa especial a días nomás del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y estamos con la compañera, ¿cómo andás? La ¿Cómo compañera estamos? militante del POR de Neuquén, Muy que bien. la hemos invitado particularmente porque queremos abordar una pregunta que siempre hay: si las mujeres madres, podemos militar en una organización revolucionaria. Y bueno, como se acerca el 8 de marzo, nos parecía que era un tema pertinente. Pero antes de empezar con las preguntas, quería compartirte una lectura que vos ya la conocés, pero para la audiencia, que está relacionada con la cuestión de la mujer, de este libro, Los cuatro primeros congresos de la Tercera Internacional. De paso, aprovechamos un chivo, está para la venta, de las ediciones proletarias Juan Yáñez, para que escuchemos cómo se refiere al problema de la mujer. Dice así, ¿no? Al imponer a los partidos comunistas de Oriente y Occidente la tarea inmediata de reforzar el trabajo del partido entre el proletariado femenino, el tercer Congreso de la Internacional Comunista demuestra al mismo tiempo a los obreros del mundo entero que su liberación de la injusticia secular, de la esclavitud y de la desigualdad solo es realizable mediante la victoria del comunismo. Lo que el comunismo dará a la mujer, en ningún caso el movimiento femenino burgués podrá dárselo. Mientras exista la dominación del capital y de la propiedad privada, la liberación de la mujer es imposible. Y sigue, ¿no? Y luego termina. Solo llegaremos al comunismo mediante la unión en la lucha de todos los explotados, y no por la unión de las fuerzas femeninas de las dos clases opositoras. Las masas proletarias femeninas deben, en su propio interés, apoyar la táctica revolucionaria del Partido Comunista y participar de la forma más activa y directa en las acciones de masas y en la guerra civil bajo todas sus formas y aspectos, tanto en el marco internacional, nacional, como a escala internacional. La lucha de la mujer contra su doble opresión, el capitalismo y la dependencia familiar y doméstica, debe adoptar en la próxima fase de su desarrollo un carácter internacional, transformándose en lucha del proletariado de ambos sexos por la dictadura y el régimen soviético bajo la bandera de la Tercera Internacional. Y bueno, sigue porque realmente la verdad es muy interesante y está muy vigente. Y cuando uno la lee, dice: no hay otro camino en luchar de la liberación de la mujer, de la situación de doble opresión que vivimos, que el camino de la revolución social. Y para eso tengo que organizarme, militar en un partido, pero a veces pasa que pareciera, digamos, un imposible, cuando muchas veces somos mujeres solas o a cargo de familia, que es la realidad de muchas compañeras. Nosotras pertenecemos a los trabajadores de la educación, pero no solamente en el gremio de trabajadores de la educación, pasa en todos lados. Y bueno, queríamos convocarte para que nos cuentes un poco la experiencia de vos como una mamá joven. Empezaste a militar tempranamente con tu hijo muy chiquitito y es la realidad de muchas compañeras. ¿Esto es así o no? Y sí, en principio hoy recordaba, ¿no?, que las primeras marchas a las que asistí con mi hijo eran muy pequeños, ¿no? Y, y bueno, incluso hasta me he encontrado en represiones, ¿no?, con el changuito corriendo de las balaceras. Para los que están mirando por ahí en otro país, el changuito es el carrito para llevar El al bebé. carrito para llevar los bebés. Y bueno, y siempre la solidaridad de los compañeros y las compañeras en esas situaciones para proteger, ¿no? Resguardar a las madres y a los niños. Y bueno, esos fueron mis primeros pasos como mamá, y a muy poquito de ser mamá y de llegar a Neuquén, eh, conozco el POR en una huelga. Y bueno, al principio era como resguardada como mamá para que no vaya al corte, que no vaya a algunas cuestiones, pero después se hacía imprescindible estar ahí. Y bueno, se empezó a generar. Cuando la lucha se radicaliza. Cuando la lucha se radicaliza. Uno como delegada no puede correrse, es difícil. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Entonces, bueno, se empezaba a ver de qué manera garantizar que mi niño estuviera resguardado y
y que yo pudiera participar, porque ahí no podía reemplazarme el partido, sino en ese caso la delegada era yo, la que estaba en la huelga era yo, y tenía que estar a la hora que fuese, a las 5 de la mañana, a la hora que se necesitase, por ejemplo, en ese momento en el corte del puente. Y bueno, ese acompañamiento del partido y de las compañeras fue definitivo a la hora de poder superar esas dificultades que tenemos las mujeres, que son producto de esta doble opresión que señalan los 4 congresos, ¿no? ¿Podemos decir en lugar de acompañamiento, comprensión política de las condiciones materiales? Exactamente, ¿no? Porque lo que hace el partido es nos acompaña para poder superar esas limitaciones que son reales, que son concretas, porque una mamá a cargo, yo estaba sola, acá no tenía ningún familiar, como para decirle, mira, cuídame al niño mientras voy a la marcha, o en el caso recordaba como una de las expresiones más difíciles, la de la represión donde muere Carlos, por ejemplo, ¿no? Y que ahí habíamos tomado la decisión de que se quedara con su papá en otra ciudad, ¿no? Para poder estar realmente liberada. Pero todo esto, para llegar a esta comprensión, ¿no? Nos reuníamos teniendo en cuenta los horarios de los niños, teníamos en cuenta algún compañero o compañera que registraba que el niño tenía hambre, se levantaba y le daba de comer, o lo entretenía para que yo pueda intervenir en la asamblea, o que pueda intervenir en la reunión o en el espacio que tuviésemos que sostener, ¿no? Recuerdo que en algún momento hasta el camarada Trica, ¿no? Se quedó una vez cuidándolo, ¿no? Y mientras le enseñaba a estirar los clavitos, a enderezar los clavitos, lo cuidó mientras yo iba a recorrer escuelas, ¿no? Quizás para quienes no saben, el camarada Trica es un camarada fallecido, obrero de la construcción, histórico de las luchas de Neuquén. Sí. O hacíamos, juntábamos entre todos para pagarle una niñera, sobre todo en los momentos que eran como más más tensos y que sabíamos que iba a haber una exposición. Este aprendizaje que fue colectivo, lo que se genera la conclusión es que ser mamá y ser mujer no es una limitación. Eso creo que para mí fue como una conclusión en mi vida, ¿no? Y si bien tardé y me llevó tiempo tomar la decisión de militar en el partido, yo sabía que cuando diera ese paso iba a ser definitivo, ¿no? Y en ese sentido tuve también ese acompañamiento, esa paciencia, no solamente en la formación, porque fue como a la par, ¿no? La formación política y como militante, sino también como mamá, ¿no? Pero le digo, las compañeras que son mamá dicen, bueno, tengo mi hijo chiquitito, no es el mejor momento, estoy muy ocupada. ¿Vos qué dirías? Y que nunca hay un momento ideal, jamás, porque siempre hay momentos en que son bebés, y después porque caminan y porque andan por todos lados y tocan todo, y después porque son más chiquitos y tienen sus actividades, y después van creciendo y no quieren venir a las actividades. Además, porque justamente al contrario de lo que hizo la Revolución Rusa, que fue dar un paso en la socialización de las tareas domésticas, lo que hace la vida, claro, la vida actual es que individualiza el problema. Es decir, el problema de la crianza es tuyo individual, de la familia, de la mamá, y tenés que ver cómo resolverlo. Exacto. El partido llega a la conclusión a partir de estas situaciones de que el problema de la crianza de las infancias no es un problema individual, es un problema colectivo, y que hay que acompañar a las compañeras y a las camaradas que quieren dar este paso político de militar, en que esto no sea una limitación, todo lo contrario. Recuerdo que nos reuníamos, por ejemplo, teniendo en cuenta los horarios de él, o que incluso los compañeros de
venía a hacer un aporte y le tomaban la palabra para incluirlo en el debate, ¿no? Por ejemplo, siempre conteniéndolo y esto fue una experiencia que después se fue reproduciendo en el resto de los niños que fueron también naciendo en el partido. No es que incorporamos a los niños del partido, sino que venían compañeras con niños chiquititos. No crean que estábamos volanteando a niños que ni sabían leer, sino que íbamos sumando compañeras de la militancia que eran madres. Y la verdad es que la mayoría de las que se hacen cargo de los niños son las mujeres, ¿no? Y bueno, y en esto, este aprendizaje, esta contención fue muy importante en cuanto a poder también tener esta conclusión de que no hay un momento ideal. Ahora yo te corrijo y le saco la palabra contención porque entiendo que no somos un grupo de apoyo, entonces sino la comprensión política del problema. Y esta comprensión que hicimos como partido, cuando dirigimos el sindicato, también la llevamos al sindicato. Exactamente. Porque justamente en nuestro caso es un sindicato mayoritariamente de mujeres. Y sí, uno de los debates que tuvimos, por ejemplo, fue de poner compañeras que pudieran cuidar a los niños mientras estaban las mamás en la asamblea, darle un pequeño refrigerio para que esa mamá no tenga estar pensando en que tengo que volver a darle de comer o que tengo que salir corriendo a cocinar. Entonces, si bien no lo hemos podido llevar a fondo, sé que en algún momento pusimos peloteros, por ejemplo. Claro, peloteros es un lugar para que jueguen, entonces venían las mamás a la asamblea, dejaban el nene ahí al lado, en el patio. Claro, y podían prestar atención a la asamblea, exacto, porque si no había una desigualdad entre la que tiene hijos, la que no tiene hijos, sí, la que lo puede dejar con alguien y la que no, la que se veía obligada a llevarlo. En el caso mío era sí o sí, iba a la asamblea, a la marcha, a todos lados, porque no tenía con quién dejarlo, sobre todo los primeros años, ¿no? Además de que en ese momento yo no tenía los medios como para pagar una niñera, entonces sí o sí era. Íbamos a todos lados con... Y vos decías que esto se fue, digamos, tomando por las otras compañeras. Exacto. Sí. Esto es, creo que es una experiencia muy importante en términos de una construcción colectiva y que las infancias también van tomando la cuestión colectiva, porque yo he observado que los niños que fueron cuidados en su momento, después cuidan a los más pequeños y así sucesivamente van, y los más chiquitos van felices sabiendo que están los otros que los van a cuidar, que van a jugar, que van a incluso estar en las asambleas, les podemos contar que en las asambleas se hacían grupos de los niños, de las mamás que iban a la asamblea y jugaban todos juntos. Jugaban al fútbol, hay muchos que hoy son grandes y se conocen, pero se conocen de las asambleas. De las luchas. Sí, de las luchas, sí. Entonces, esta experiencia, seguramente hay muchas otras, porque nosotros conocemos la experiencia, la primera experiencia que tenemos, por lo menos nosotros acá en Neuquén, es en las huelgas de los 80, cuando las mujeres organizaron alrededor de la olla popular el apoyo a la huelga de la construcción. Salieron a recorrer, no tenían, o sea, estaban en la huelga, no tenían para comer en la casa porque ya estaban los descuentos, no cobraban, entonces se organizaron y salieron a recorrer los supermercados para pedir comida y se fueron con los niños a la olla popular. Es decir, no boicotearon la huelga, sino que fueron un sostén muy importante. O sea, hay mucha experiencia en la región sobre la participación de las mujeres en las huelgas. Claro, en las huelgas. Y esto seguramente, si los compañeros de Bolivia, de Brasil pudieran contar también sus experiencias, seguramente hay muchas más, porque no es algo privativo de Neuquén, sino que nosotros queríamos contar cómo habíamos encontrado la forma de que las compañeras madres a cargo de sus hijos, que en general son la mayoría, pudieran, digamos, compatibilizar eso con la militancia política partidaria, y que además lo entendemos como una cuestión prioritaria para la vida nuestra y de nuestros hijos, ¿no? La lucha por la revolución social. Totalmente, y es algo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, porque
muchas veces uno se cuestiona, bueno, pero lo estoy exponiendo, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, no, estamos hasta tan tarde. Pero me parece que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es la determinación que tenemos a luchar por la revolución y a dejarlo todo. Y bueno, los incluye, a ellos los incluye. Y los llevan a conclusiones que pueden ser disparatadas, pero no tanto. Me acuerdo una de un niño de 3 años en un auto diciendo, ¿así que ustedes quieren hacer la revolución mundial? Sí. ¿Y no debería ser interplanetaria? Total. Sí. Así que bueno. Porque decía, a mí me gusta ese himno. ¿Cuál? Ese himno que es el himno de todo. Hablando de la internacional. ¿Sí? Arriba los pobres del mundo. Bien. Exacto. Entonces, bueno, por supuesto no hay situaciones de militancia ideal, nunca están las mejores condiciones porque todo complota, como decíamos, estamos viendo una situación donde en lugar de socializarse las tareas, cada vez hay mayor peso y cuando hay mayor crisis, nosotros lo hemos comprobado, hay mayor opresión, mayor violencia hacia la mujer por la desocupación, por todo lo que pasa, las mujeres dejan de comprar el pan, lo empiezan a hacer en la casa. Entonces, para nosotras, este 8 de marzo marchamos por la socialización de las tareas, que es una consigna que solamente se logrará a través de la revolución proletaria bajo la dirección de la clase obrera. Y bueno, las mujeres somos parte fundamental de este 8 de marzo y las llamamos a construir el porte. Exactamente, y a no tener miedo a llevar a los hijos a una movilización. Eso no es ni ser mala madre, ni los estamos exponiendo, todo lo contrario, le estamos enseñando a dónde hay que estar en el momento en el que es necesario estar y que es en la calle. Así bueno, muchas gracias. ¿No? Este 8 de marzo, sumate a la columna del POR, marcha con nosotros.